Un saludo para todos y todas. En este momento voy a realizar una fórmula que se encuentra mucho en las tablas, que es esta, que es la integral de Euler a la x por el seno de bx por el diferencial de x. Entonces vamos a utilizar la integración por partes, que es la integral de u, por db va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Vamos a utilizar esta fórmula y vamos a utilizar este orden de la palabra y late para hacer la sustitución. Entonces, y late significa inversa, logarítmica, aritmética, trigonométrica, exponencial. Y entonces aquí tenemos dos funciones que están multiplicando, una exponencial y una trigonométrica. Entonces, de izquierda a derecha primero está la trigonométrica. Entonces en u vamos a sustituir la trigonométrica, que es seno de bx. Y en db vamos a sustituir la siguiente, que es Euler a la x por el diferencial de x. Entonces ahí tenemos el producto de las dos funciones, u por db, que es lo mismo Euler a la x por el seno de bx por el diferencial de x. Bueno, entonces aquí nos faltaría encontrar a du y a b. Entonces de u hacemos la derivada de u con respecto a x es igual, la derivada del seno es el coseno de bx por la derivada interna, que es b, pero este b yo lo mando de primero, entonces sería b por el coseno de bx. Listo. Bx es el ángulo. Bueno, ahora acá tenemos la integral. Aquí nos toca integrar a ambos lados. La integración del diferencial de b es b igual a la integral de esta, que sería Euler a la x sobre a, más una constante integración. Entonces esa constante integración no la voy a considerar acá. Bueno, ahora utilizo esta fórmula y vuelvo y coloco la igualdad. Entonces integral de a la x por el seno de bx por el diferencial de x va a ser igual a u por b. ¿Y quién es u? U es seno de bx por b, y b es Euler a la x por sobre a, menos la integral de quién, de b por du. B es Euler a la x sobre a y du es b coseno de bx por dx. Al despejar el du, este dx pasa a multiplicar, porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces yo puedo sacar a b y a la como constantes. Entonces me va a quedar otra vez, y volvemos a hacer, copiamos esto igualmente, bx por el diferencial de x, eso es igual a seno de bx por Euler a la x sobre a, menos, te saco a b y a como constantes, que multiplica a la integral de Euler a la x por el coseno de bx por el diferencial de x. Miremos que aquí tenemos otra integral que debemos de hacerla por integración por partes. Entonces aquí se nos expandió más la integral. Entonces acá vamos a utilizar igualmente a late. Entonces necesitamos coger de nuevo la integral de Euler a la x por el coseno de bx por el diferencial de x. Entonces acá yo debo de hacer por parte. Entonces, ¿quién es u? Ya sabemos que es coseno de bx, y ¿quién es db? db es Euler a la x por el diferencial de x. Bueno, derivada de u, de la derivada de u con respecto a x es menos seno, la derivada del coseno es menos seno de bx por la derivada interna. Entonces aquí sería menos b por el seno de bx.
por el diferencial de x al despejar, ¿cierto? La u. Y la integral de db es v por Euler a la x sobre a. Entonces ahí tengo esto, igualmente lo tengo que hacer por partes, entonces la ecuación se me expande mucho más. Listo. Entonces acá voy a volver desde la igualdad, desde el ejercicio inicial, Euler a la x por el seno de bx por el diferencial de x, esto va a ser igual al seno de bx por Euler a la x sobre a menos b, a, abro paréntesis que multiplica, ahora sí, otra de la integración por partes, u por b, entonces u vale coseno de bx por b, que es Euler a la x sobre a, ¿cierto? Menos, acá menos, entonces tengo este menos que es de la fórmula por este menos porque tengo que multiplicar a de u por b, entonces de una vez quedan más la integral de, entonces aquí multiplico b es Euler a la x sobre a, y ¿quién es du? Du es b por el seno de bx por el diferencial de x. Y cierro el paréntesis porque b sobre a está multiplicando a lo que está dentro de ese paréntesis. Listo, entonces ya acá hago distributiva con respecto a b sobre a. Entonces aquí me va a quedar integral de a la x por el seno de bx por el diferencial de x. Esto va a ser igual a, entonces seno de bx por Euler a la x, yo puedo dejar estos todos sobre a, que está multiplicando, menos, entonces b, entonces aquí me quedaría b, y a por a me quedaría a cuadrado por el coseno de bx por Euler a la x. Listo. Ahora, menos por este más, me da menos la integral, entonces acá saco a BA, entonces a multiplicar B por B por B, me quedaría B cuadrado, vamos a multiplicar de una vez acá, entonces aquí me daría menos B cuadrado sobre A por A, me daría A cuadrado, e integral de Euler a la x por el seno de bx por el diferencial de x. Ahí ya hice distributiva de b sobre a. Listo, acá borro. Entonces, acá me va a quedar que mire, esto, e a x, Euler a la x seno de bx diferencial de x es igual al que está antes de está en la igual, esto está en la izquierda y esto en la derecha, entonces esto que es igual pasa a sumar con esto, entonces me va a quedar integral de Euler a la x por el seno de bx diferencial de x, y este pasa a sumar más b cuadrado sobre a cuadrado integral de Euler a la x por el seno de bx diferencial de x igual a lo que me queda al lado derecho. El lado derecho, ¿qué sería? Seno de b por x por el Euler a la x, ¿cierto? Y esto sobre ¿quién? Sobre a. Ya sabemos que bx es el ángulo, b es una constante y x es el ángulo que va variando según, porque es una función. Igualmente, entonces acá me quedaría menos b coseno de bx, sabemos que es el ángulo, por Euler a la x. Igualmente yo no le puse el paréntesis constante, pero ya sabemos que desde aquí ya sabemos que bx es ángulo, b es constante y x varía. Listo, entonces acá b, y esto me quedaría sobre a cuadrado
bx Euler a la x. Listo. Ahí ya puedo borrar y hago lo siguiente. De esta igualdad, como el tablero es pequeño, me toca así. De esta igualdad, esto está sumando, puedo sacar factor común a quién, a integral de Euler a la ax por el seno de bx diferencial de x, que multiplica a1 más b cuadrado sobre a cuadrado. ¿Cierto? Al sacar factor común Euler a la integral de Euler a la x seno de bx diferencial de x, este es como un factor común que multiplica 1 más a b cuadrado a b a la 2 a b a la 2 a la 2. Si yo cojo y hago distributiva este por este, vuelvo a llegar acá mismo. Listo. Entonces esto es igual, vuelvo y coloco lo que tengo acá, seno de bx por Euler a la x, y esto sobre a menos, entonces menos, aquí continúo, b sobre a cuadrado por el coseno de bx por Euler a la x. Bueno, ya sabemos que este es la... Listo, entonces miremos una cosita. Acá podemos hacer lo siguiente, sumamos esto, lo que está ahí dentro del paréntesis, lo sumamos y luego lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces acá ¿qué me va a quedar? Que la integral de Euler a la x por el seno de bx por el diferencial de x va a ser igual a, aquí me queda aquí, lo que está entre paréntesis lo sumo, a la 2 más b a la 2 sobre a la 2. Entonces 1 por a la 2 me da a la 2, aquí debajo este 1 hay un 1, 1 por b a la 2 me da b a la 2 y 1 por a la 2 me da a la 2. Y esto va a ser igual a esto que sería seno de bx por Euler a la x, ¿cierto? Y esto sobre a menos, esto me quedaría b sobre a cuadrado seno de b, es que seno, coseno, aquí es coseno, aquí coseno de bx por Euler a la x. Listo. Ahora ya acá borro esto y esto lo voy a, este que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me quedaría integral de Euler a la x por el seno de bx diferencial de x, y esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces vamos a hacer todo. Entonces esto es igual a al cuadrado por el seno de bx por Euler a la x, ¿cierto? Menos, entonces aquí me quedaría menos, y acá este me quedaría sobre a al cuadrado, este a por a al cuadrado más b cuadrado. Listo, porque este pasó a dividir. Menos, me quedaría b coseno de bx por Euler a la x, y esto me va a quedar sobre este a cuadrado por a la 2 más b a la 2. Entonces esto me quedaría integral de Euler a la x por el seno de bx por el diferencial de x va a ser igual, este a se cancela con una de arriba, entonces me quedaría a por el seno de bx Euler a la x menos, entonces acá me quedaría acá me falta haber multiplicado el a cuadrado, este a cuadrado por b. ¿Por qué? Porque este a cuadrado pasa a multiplicar a este y a este, entonces a al cuadrado por seno de bx Euler a la x, a al cuadrado por b coseno de bx Euler a la x, entonces me faltaba el al cuadrado acá, entonces
Este a cuadrado se cancela con este y me va a quedar b coseno de bx, Euler a la x, y esto, entonces esto me va a quedar a al cuadrado más b cuadrado, y esto me va a quedar a al cuadrado más b cuadrado. Listo, entonces esto lo puedo dejar sobre, esto ya lo organizamos, lo reorganizamos, me queda Euler a la x por el seno de bx, diferencial de x va a ser igual, entonces acá me quedaría, saco factor común, Euler a la x, abro corchete, que multiplica a seno de bx menos b coseno de bx. Entonces acá cierro corchete y como tienen igual denominador, sumo entre fracciones homogéneas, me quedaría a cuadrado más b cuadrado. Entonces esta sería más ahí sí coloco la constante de integración, más c. Yo la voy a volver a repetir acá para que se vea mucho mejor, y ahí sí consideramos la constante de integración. Es importante, es la integral de Euler a la x por el seno de bx por el diferencial de x va a ser igual, factor común Euler a la x que multiplica a seno de bx menos b coseno de bx, esto todo sobre a al cuadrado más b cuadrado, y aquí más c, una constante de integración. Aquí tenemos esta ecuación. Igualmente se podría también hacer la integración cuando aquí es coseno de bx, da igual a este, pero acá el signo va a dar positivo. Entonces ese se lo dejo como para que lo practiquen y puedan hacer la solución del otro, siendo Euler a la x coseno de x diferencial de x. Hasta luego, bye bye.